Hola a todos, espero que estén muy bien. Pues el día de hoy va a ser un video un poquito más largo porque quiero explicar por qué no deberías continuar en todas las filosofías, que en realidad es una religión, de la New Age o de la nueva era. Entonces, no te pierdas este video. Ok, lo primero que quisiera es clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de las filosofías New Age o de las filosofías Nueva Era. Estoy hablando de todas esas filosofías, doctrinas que vienen sobre todo del Oriente, puede ser de la India, de Japón, de China, ¿no? Y todo lo que es el budismo, el taoísmo, el budismo zen, todas estas filosofías que incluyen dentro de sí ciertas prácticas, sobre todo la meditación, el yoga, pero la New Age la verdad es que abarca muchísimas otras, ¿no? Es decir, el Reiki, todas estas terapias de sanación holística a través de las manos, como sanación energética, terapias de ángeles, todo lo que tiene que ver con canalizaciones, que si los pleyadianos, los de Orión, el Theta Healing, la Cábala, todo lo que tiene que ver con las escuelas de misterios, ¿no? Que venían de Egipto, las iniciaciones, el cuarto camino, Gurdjieff, desde la magia también, magia blanca, la Wicca, el camino de la diosa. Es decir, la New Age realmente abarca muchísimas doctrinas y filosofías, pero tienen varias cosas en común. Una, generalmente Dios es el universo, todo lo que es un Dios no tan personal, sino es como impersonal, o hay múltiples dioses, como por ejemplo en el hinduismo pues se adoran a varios dioses, no se cree que solamente haya uno. Y otra de las características también que tienen es pues todas las creencias, ¿no? Muy fuertes de todo lo energético, de todo lo espiritual, que es verdad, pero ahorita vamos a ver por qué es peligroso. Y las últimas características tienen que ver con que todas estas filosofías apuntan a que tú eres parte de la divinidad, tú eres como un Dios en potencia que tienes que desarrollar, que tienes que crecer, que tienes que evolucionar en conciencia y en vibración. Por lo tanto, tienes que esforzarte y tienes pues que hacer diferentes técnicas, diferentes prácticas para encontrar la paz, para encontrar el bienestar, para superar los traumas, para evolucionar como persona. Todas estas prácticas New Age y filosofías New Age tienen muchísimo que ver con pues un tema de superación personal, ¿no? De ser mejor, de buscar el bienestar, de tener una autoconciencia, de ir a lo profundo de ti para sanar y para ser mejor persona. Entonces, pareciera que no tiene nada de malo, al contrario, pareciera que es un camino muy bonito, muy bello, muy luminoso. Como tú ya sabes, y si no te invito a que veas mi testimonio, yo estuve en la New Age por 10 años, entonces sé lo que te digo y sé que todas las personas que están en este camino de la New Age en realidad son personas muy sensibles y son personas que de verdad, de corazón y sinceramente están buscando el bien y el bienestar para ellas y para las demás personas. Es decir, no me malinterpretas, sus intenciones no son malas, ellos están buscando de verdad la paz, la sanidad, la sanación, el ser mejores, el crecer. Pero la New Age es un camino muy peligroso y es lo que te quiero advertir en este video. Entonces, y te quiero dar razones del por qué es muy peligroso. Entonces, número uno, dijimos que la New Age tiene un énfasis en ti, ¿no? Y en desarrollar tu potencial y en sanar y incluyen prácticas para eso, ¿no? Es decir, generalmente casi todas las técnicas de New Age pues tienes que hacer algo, ¿no? Y ese algo puede ser desde meditar hasta hacer decretos, hacer mantras, decirlos, ¿no? O sea, decir en las mañanas tus afirmaciones positivas, tienes que visualizar o tienes que tirar las cartas porque también toda la gama del esoterismo entra dentro de las prácticas de New Age. Entonces, pues
tirar las cartas, el tarot, las runas, leer el horóscopo, ver tu carta astral, consultarle a la maestra espiritual, a la gurú, tienes que saludar a la Pachamama, tienes que, ¿no? Es decir, tienes que saludar con la mano derecha y no con la izquierda, tienes que traer el ojo turco, la turmalina contigo o el cuarzo, es decir, hay cosas que tú tienes que hacer. Y dentro de esas cosas que tú tienes que hacer, dentro de esas prácticas que estas filosofías te incitan a hacer, están sobre todo la meditación, el yoga y bueno, la canalización, que eso ya es como, digamos, lo que se conocía antes como los mediums, como canalizar, escuchar espíritus y dar mensajes, que eso existe y que ahora se le llama canalizar, pero es exactamente eso. Esas son prácticas que te recomiendan. Ahora, todo muy vendido como bienestar, ¿no? O sea, completamente como algo bueno, como algo que te va a hacer bien, y entonces ve a tu clase de yoga y ve a tu clase de meditación, pero porque es peligroso. Y no solo peligroso, peligrosísimo. Y te lo puede decir alguien que estuvo 10 años en eso, practicándolo. O sea, tanto el yoga como el reiki, como la meditación y como la canalización todos los días. Y lo que yo hoy ahora sé. Entonces, es muy peligroso porque vamos a hablar primero del yoga, ¿no? El yoga tiene, o la yoga tiene una historia. Es decir, no podemos separar toda la cuestión religiosa y los objetivos del yoga detrás de esas posturas, detrás de esos mudras, detrás de esos mantras que se recitan, detrás de esa música. Y los objetivos principales pues eran la invocación a esos dioses, Brahman, que yo te invito a que no me creas nada en este video y que vayas e investigues los inicios del yoga y cuál era el objetivo y el propósito. Pero tiene que ver con invocación y tiene que ver con la preparación del cuerpo para que esos dioses entren en ti, ¿no? Y entonces tú seas uno con esa deidad, ¿no? Obviamente, pues ahí luego se agregan que pues tú eres también Dios, entonces tú conectas contigo mismo, y ahorita hay muchos tipos de yoga y que más bien conectas con tu ser superior o luego conectas con la Pachamama, ¿no? Es decir, pero sí tiene una intención de eso, de hacerse uno con esa entidad. Esa era la primera intención. Aunque tú hoy no lo hagas con esa intención y digas, no, yo solo quiero escuchar mi respiración y estar consciente, esos movimientos, esa música, esos mudras, esos mantras, todo ese sistema estaba creado para invocar. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo cuando estás practicando yoga? Literalmente estás dejando que entidades demoníacas, y ahorita voy a decir por qué, entren a tu cuerpo. Estás permitiéndoles, estás dándoles chances, estás dándoles permiso para que entren y te posean. Haya una posesión de entidades demoníacas. Y no me lo creas, y tú puedes decir que no es cierto, investiga para qué se formó. Y bueno, te voy a hablar obviamente también en base a mi experiencia, y no solo mi experiencia, sino también en muchas otras personas que gracias a Dios han salido de la New Age y comparten lo mismo. Y tú también lo puedes investigar. Tú estás haciendo eso cuando haces yoga, y también meditar, cuando meditas. Estás invocando entidades. Obviamente existen los espíritus, sí existen. Existe Dios, que Dios es espíritu, ¿no? Y Dios el Padre y Dios el Hijo, que es Jesucristo que se encarnó, y el Espíritu Santo también. Pero también hay ciertas entidades que son entidades caídas, es decir, que estaban en contra del plan de Dios, los ángeles caídos y todos los que quisieron seguir ese camino de rebeldía ante nuestro Creador. Son demonios y son no encarnados, es decir, no tienen cuerpo, pero están deambulando, viendo quién se pueden meter, molestando, y realmente están esperando el juicio final, porque saben que va a venir un juicio en donde
van a ser castigados por la eternidad. Pero mientras tanto, pues están haciendo lo más que pueden para alejarnos del verdadero camino y para volvernos locos y para matarnos. Es realmente su objetivo. Son las huestes y los servidores de Satanás. Es real. Entonces, ¿qué sucede cuando tú haces esas prácticas? Tú estás permitiendo que esas entidades entren en ti. Y las posesiones demoníacas no es necesario que se vean como el exorcista, porque esa es como muy extremo, ahí se nota demasiado, que claro que ahí todavía ahí existen, pero generalmente estas entidades entran en nosotros y empiezan a atacar sobre todo nuestra mente, pero no nada más eso, también todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso central, nuestras emociones y nuestra salud física. Y hay desequilibrio porque son entidades que no es que quieran molestarnos solamente, quieren matarnos, ¿no? La palabra de Dios dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, no es un perrito que solo te está ladrando, es un león que te quiere matar. Y matar no solamente físicamente, o sea, en esta vida, en esta realidad corporal, sino nos quiere matar eternamente, quiere que nos vayamos al infierno, que no encontremos el verdadero camino. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a haber mucha inestabilidad emocional y quienes lo vivimos, y ahora ya no estamos en eso, nos es más fácil verlo, pero tú practicas yoga y te sientes en las nubes maravilloso por esa hora o media hora que practicaste y sales así, ay, sí, maravilloso, pero después hay depresión, hay ansiedad, subidas y bajadas emocionales, no solamente eso, también te afecta muchísimo a nivel corporal, a nivel del metabolismo, tu azúcar sube, baja, muchos problemas de salud igualmente, empieza a haber mucha depresión o ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Empieza a ver que pueden ser incontrolables, empiezas a estar más irritable, es decir, empieza realmente el desequilibrio que esas entidades están provocando en ti. Entonces, ustedes pueden investigar, por favor investiguen de cuántas personas, porque es real y sucede y desde hace mucho, desde todos estos retiros espirituales que desde el inicio se hacían y al mismo Osho, que es como uno de los gurús más grandes exponentes de la New Age, vean qué sucedía con personas cuando regresaban de esos retiros de yoga y de meditación y había personas que se suicidaban, que se mataban, que se empezaban a volver locos. Y lo que Osho decía y lo que estos gurús dicen es que es normal, es parte de la activación de tus chakras, es parte de la limpieza que está sucediendo en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu organismo, es parte de la ascensión de tu vibración, que es normal que haya desequilibrios, tu cuerpo se está adaptando a una frecuencia más alta de vibración, que es normal que te sientas mal, que hay como algunos efectos que pueda tener tu cuerpo, o no te pueden decir eso que es completamente normal, que son síntomas del despertar de la conciencia, así le llaman, o también te pueden decir pues que más bien pues tienes una vibración muy bajita, entonces pues no aguantas tanto, entonces pues que por eso te pasa eso, pero pues a los demás no, todos los demás estamos perfectos, entonces pues tú eres el que debes de tener el problema. Pero lo que está sucediendo es que estamos jugando con realidades espirituales. Lo que está sucediendo es que estás permitiendo que demonios entren en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu y ellos son los que están ocasionando esos problemas. Entonces, súper importante que tú te des cuenta de eso. Y es súper fuerte porque yo lo veo, no solamente lo vi en mí, sino que lo veo en gente querida que tengo a mi alrededor que hace esas prácticas y cómo cada vez va para abajo, incluso hasta físicamente, o sea, ¿no? Se cree que los que hacen yoga, los viejitos que hacen yoga se ven, uno cree que es muy saludable y de pronto ves a un viejito que hace yoga, está demacradísimo, o sea, tiene 60 años y parece de 80, y un viejito de 70, ¿no? Y yo los conozco, o sea, lo puedo decir porque lo veo,
que no está metido en nada de eso y está más joven, más radiante, se les empieza a caer el cabello, te empieza a dar más ansiedad, te empiezan a dar más enfermedades, empiezas a estar más irritables, empiezas a tener menos gozo. En verdad, son prácticas que te matan, que te están destruyendo, que están matando, que están lastimando tu vida. Y no nada más eso, o sea, quiero que entiendas que no solamente les estás dando permiso a los demonios a entrar en ti, sino a tu casa, sino a tus hijos, a todo tu ambiente, y empieza a haber más discordia, empieza a haber eso, más pleito, más maldad, o sea, empieza a haber más maldad y estás adorando otros dioses. Todas estas técnicas New Age generalmente vienen del paganismo, es paganismo, es adorar a otros dioses, múltiples dioses, o adorar a la creación, o adorar a los ángeles, o adorarte a ti mismo, ¿no? Porque pues tú eres Dios y tú eres la luz del mundo y tú tienes un gran potencial. Y en realidad hay un enorme deseo de bienestar, pero y quiero ahí, si tú estás metido en la New Age, quiero que seas también muy, muy honesta y muy honesto contigo. Quiero que seas súper honesto, porque detrás de toda esa apariencia de que estoy bien, de que estoy en paz, de que sí, la vida es bella, de que creo en Dios, de que Dios es amor, de que soy positiva, veo todo positivo, detrás de todas esas ganas, de todas esas técnicas que quieres hacer para sentirte mejor, hay cansancio. Estás cansado y cansada de buscar las respuestas. Dos, hay dolor y un vacío enorme en tu corazón y tal vez te preguntas por qué no funciona, por qué sigo leyendo estos libros y aplicando todas estas técnicas y haciendo aquí y haciendo allá y por qué me siento vacía, ¿no? Y por qué hay dolor en mi corazón y por qué siento que estoy alejada de Dios y que no entiendo a Dios y que no conozco a Dios y por qué me está sucediendo todas estas cosas, ¿no? Y por qué tengo esta sensación de que igual Dios no me quiere o Dios quiere que muera, ¿por qué? Y es porque no estás en el camino verdadero, estás caminando en el camino de Satanás, que es un engaño y que es una decepción, es decir, no es el verdadero camino y por lo tanto no te va a llevar a la luz verdadera, que es lo que tú estás buscando. Entonces, eso por un lado del yoga. Y luego, por el lado de la meditación, también es súper, súper, súper importante que tú sepas que es otra de las técnicas que ellos usan para literalmente alterar tu conciencia, para que entres en un estado alterado de la conciencia y ellos puedan entrar en ti. Entonces, la mente Dios la creó para pensar, para crear, para pensar, para imaginar. Y por eso a muchas personas les cuesta trabajo meditar, ¿no? Y a mí de pronto, ¿no? Ahora me dicen, no, pues es que me cuesta un buen meditar. Y yo, qué bueno que te cueste un buen, porque es tú, tu organismo, tu cuerpo, tu mente, tu psique diciendo, no, esto no está bien, o sea, tengo que pensar, pero porque ellos te entrenan y te adoctrinan para que no pienses, para que tengas la mente en blanco, porque es darles el pase de entrada a tu conciencia, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma. Entonces, si te cuesta trabajo meditar, dale gracias a Dios, porque es tu conciencia diciendo, esto no está bien, ¿no? Y no está permitiendo que eso suceda. Entonces, cuando tú bajas, ¿no? Digamos, bajas la guardia a todos los niveles, pues estás con las puertas abiertas para que todas esas entidades entren. Y yo te lo puedo decir, yo meditaba diario, mínimo media hora, hacía meditaciones budistas, hacía meditaciones guiadas de las más tranquilas, hacía meditaciones taoístas, hacía meditaciones de visualización creativa, hacía meditaciones con sonidos alfa, con sonidos beta, es decir, hacía muchos tipos de meditaciones. En muchas de ellas tuve, bueno, ahorita si quieres, bueno, te lo platico de una vez, yo llegué a hacer incluso viajes astrales, salía de mi cuerpo, llegaba a ver entidades que les llaman maestros ascendidos, que sí de Orión, que sí de las Pléyades, llegué obviamente a hacer terapias de sanación y en esas terapias veía las entidades que me ayudaban a sanar a los pacientes cuando les daba Reiki o les daba lo que sea. Entonces, te puedo decir que esas cosas existen y te puedo decir porque sé cómo funciona la meditación y porque yo lo viví.
Entonces, muchas veces yo en meditación sientes que te mareas, ¿no? Obviamente vas escalando, no vas como a todo a full en un principio, sino poco a poco. Medita 5 minutos. Inhala y exhala y no cuentes, y no pienses en nada y cuenta hasta 10 y obviamente después vas progresando hasta poder entrar en estados pues más alterados de conciencia dizque para sentir paz, pero en realidad lo que está sucediendo es eso, que tú estás permitiendo que es, pues los demonios y esas entidades entren en ti. Entonces, por eso tampoco te recomiendo que medites, aunque esté muy de moda, aunque traten de vendértelo como la panacea para todo y para estar en paz. ¿Qué es lo que va a suceder? Te vas a sentir en paz. Esos minutitos, ese día, si quieres, esa semana, pero va a haber un pico, una caída, un desequilibrio emocional, mental, espiritual y físico. Yo te lo digo, yo tenía que ir diario, o sea, no diario, perdón, iba una vez a la semana con mi acupunturista, una vez a la semana porque también no era que el desequilibrio aquí y acá, que también, ojo, mucho cuidado con esas terapias de sanación energética, porque no saben realmente las consecuencias que están trayendo a nuestros cuerpos, ¿no? O sea, yo te pico aquí, pero realmente ellos no saben, aunque dicen que lo han estudiado, todas las repercusiones que puede haber en los demás órganos. Y estamos jugando con nuestro sistema nervioso central, estamos jugando con la creación de Dios que Él hizo en un equilibrio perfecto. Y cuando movemos ese equilibrio hay consecuencias que al final del video les voy a platicar. Entonces, eh, bueno, yo tenía que ir una vez a la semana, iba con mi acupunturista, iba con mi naturópata, con mi osteópata, aparte de que era vegana y demás, ¿no? Y toda la cuestión naturista y el yoga de este tipo y de aquel. Y entonces, realmente hacen que estés como en una cadenita dependiente de esas terapias, dependiente de las personas también. Y finalmente lo que está sucediendo es eso, estás en un camino errado, estás en un camino del paganismo, estás en un camino de pecado, estás en un camino que no te va a llevar a nada bueno, aunque parezca, ¿no? A mí me da risa, yo ahora lo puedo ver, todas esas personas que practican yoga y demás, claro, ¿no? Tienen esta apariencia de luz, de bondad, de felicidad, pero están, ¿no? Ya luego platicas más cerca de ellos y están llenos de odio, llenos de rencores o llenos de inseguridades propias, muy baja autoestima, mucho dolor en su corazón, mucha crítica. Entonces, y realmente son entidades, son los demonios que entran en nosotros, que nos amargan la vida y la existencia, que inclusive pues quieren, ¿cuál es su objetivo? Ya les dije, es matarnos, ¿no? Y entonces empiezan a haber pensamientos autodestructivos, incluso acciones autodestructivas. Ahora, el enemigo tiene muchas formas de atacarnos y por ejemplo, ¿no? El alcohol y las drogas pues tienen el mismo efecto de alterarnos la conciencia para, para eso, para que nosotros seamos manipulados y manipulables por ellos y tengamos posesiones. Pero la New Age es igual, ¿no? O sea, cuando tú haces todos estos ejercicios, pues es lo mismo, es como las drogas, estás alterando la conciencia y estás permitiendo que esas entidades entren en ti. Otra de las formas en que lo hace el enemigo, pues es a través también de la sexualidad. Entonces, muchas de las personas que están en la New Age, como yo que estábamos, pues somos personas sensibles, somos personas empáticas y muchas de ellas también son personas que han sufrido en la infancia o en la adolescencia de un dolor, de un abuso, ¿no? Es decir, el enemigo a veces usa ese tipo de traumas o traumas fuertes de las personas sensibles para traerlos a la nueva era como una forma de sanar esas heridas, ¿no? Entonces, pues tienes que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, la última forma que hablaba sobre la canalización, eh, el, el hecho de invocar, aunque tú crees que estás invocando seres de luz, maestros ascendidos, ángeles, realmente estás invocando demonios y estás permitiéndoles
que se metan en tu vida, que guíen tu vida, que te digan qué hacer. Y de verdad hay miles de historias de este tipo de personas, ¿no? Y que canalizan a estas entidades y estas entidades les dicen qué hacer o les dicen, ¿no? Esta es tu alma gemela y cásate con esta persona y ahora tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Ahora el término de las posesiones, investígalo en internet, se llama walk-in, investígalo. Pero bueno, eso tampoco es el verdadero camino. Ahora, ya te dije todo esto, ya te dije por qué es súper importante que tú te alejes de esas prácticas y que te arrepientas, que sepas que realmente estás haciendo daño a ti y a tu familia. Y algo que sí quiero decir, porque amo a los niños, y es que cuando tu mamá y tu papá practicas estas técnicas, cuando tú, aunque no lo sepas y aunque no lo quieras, estás dando la entrada a estas entidades, a tu cuerpo y a tu vida, como te decía hace ratito, también lo estás haciendo a tu casa y a tus hijos. Y los niños son extremadamente sensibles y lo que estás haciendo es estás yendo en contra del bienestar físico, mental y emocional de tus niños al hacer todas estas cosas, al traer porque otra cosa que hace mucho la nueva era es crear altares, ¿no? Y estoy segura que si tú practicas la nueva era tienes, aunque sea en una esquinita de tu casa o en tu buró, tienes algún cuarzo o tienes algún angelito o algún troll o algún código de luz o es decir, alguna velita, tienes algo, porque la nueva era es un culto, en realidad es invocación y es un culto y vienen de todas estas religiones paganas de Medio Oriente. Entonces, cuando tú traes tu estatua de Buda, de Ishtar, la diosa, ¿no? A tu casa, estás dándole chance a esas entidades y les estás dando permiso de habitar ahí en tu casa y estás afectando a tus hijos también. Los niños son más sensibles también a estas cosas espirituales y estás haciendo que también en ellos se metan realmente. Y es terrible porque vemos a niños pequeños con ansiedad, con depresión, con ideas suicidas, que no se entienden, que no se hallan a sí mismos, que no se encuentran. Y esto, de verdad, yo te lo puedo decir y te lo digo con todo el corazón porque yo lo viví también. Yo lo viví al practicar todas estas cosas que te estoy diciendo. Yo viví, que es el tener como cada vez más ansiedad, como el no hallarte, como el sí pero no, y por momentos querer ser súper seguro de ti mismo, y sí, la súper autoestima, pero en el fondo no te quieres, no hay autoestima para nada, no hay seguridad, o el pensar, ¿no? Yo siempre lo recuerdo ahora como picos, ¿no? Como de euforia, alegría, felicidad, gratitud y depresión terrible, y otra vez, y así una inestabilidad emocional realmente terrible. Y eso es lo que le estás haciendo a tus hijos cuando tú también practicas esas cosas. Pues eso, los estás exponiendo de esa forma. Entonces, ya te dije por qué, porque es peligroso que tú practiques todo eso, porque deberías de alejarte, dejar de practicar esas cosas, romper todas las cosas que tienes, tu altar, tus altares, tus cuarzos, tus muñequitos, tus códigos de luz. Y ahora quiero decirte cuál es el camino y cuál es el verdadero camino. Y yo sé que aquí puedes decir, ¿cómo es que hay un verdadero camino? La verdad es que Dios existe y la verdad es que Dios nos ama y la verdad es que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Dios creó todo con orden, así como creó el universo y el universo tiene sus leyes y el universo tiene sus reglas. También a nivel espiritual hay reglas y hay leyes que Él hizo y que Él creó por amor a nosotros y que nosotros hemos ido en contra de esas leyes, en contra de ese orden natural que Dios ha puesto y establecido para cada uno de nosotros. Y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos ha dado un libre albedrío, nos ha dejado decidir qué es lo que queremos hacer, a quién queremos seguir
Y por eso vemos lo que vemos en este mundo. No es porque no exista Dios, es porque Dios, aparte de que es soberano, Dios nos ha dado libertad. No ha creado pues una maqueta, no ha creado un títere en donde Él le dice qué hacer y lo hace. No, ha creado seres con libertad. Libertad de decisión y libertad de elección, y tú y yo tenemos una libertad de decidir qué camino seguir. Y como Dios no es un Dios de confusión, Dios ha dejado muy, muy en claro cuál es su verdadero camino. Y Él lo dijo y no hay dudas. Y Dios se manifestó y ha proclamado la verdad todo este tiempo. Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una persona y de acontecimientos que fueron reales y que tiene que ver con Jesús, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el verdadero Dios? El Padre, el único Padre celestial, el Padre, el creador de todo el universo, el que hizo todo con su amor, con su sabiduría, el que nos hizo a cada uno de nosotros únicos, individuales, diferentes, que nos pensó, que nos diseñó desde el vientre de nuestra madre, que nos ama profundamente. Ese Padre tiene un plan y tiene un deseo, y el deseo es que todos vengamos al conocimiento de Él, que todos nos reconciliemos con Él a través de su Hijo Jesús. Y puso a Jesús como el camino, el único camino, la única verdad y la vida, entre todo, entre todos los caminos, entre todas las disque verdades, entre todos disque los caminos de vida, puso a Jesús como el estandarte en esa cruz para saber cómo llegar a Él, cómo llegar al Padre. Nadie, ¿no? Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué te estoy explicando? Te estoy explicando el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios, el único camino, si tú eres un buscador de la verdad, hay una verdad y esa verdad está en Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es Dios mismo, que se sacrificó por todos y cada uno de nosotros en esa cruz. En esa cruz, Él, ¿qué es lo que hizo? Murió por nosotros y a veces es como, yo antes no lo entendía, la verdad, y eso que estuve en una escuela de monjas por mucho tiempo y mi familia pues es como de tradición católica, pero yo realmente no entendía qué había sucedido en esa cruz o qué era lo que Jesús había hecho en esa cruz. Y lo que Él hizo fue que en esa cruz Él cargó dentro de sí, llevó dentro de sí todo el pecado y los pecados de todas las personas, de todo el mundo, de todos los tiempos, mis pecados, tus pecados. ¿Y qué son los pecados? Son eso que hacemos que sabemos que está mal, pero que no lo dejamos de hacer. Y sabemos que va en contra de Dios porque hay una conciencia dentro de nosotros que nos lo grita y nos lo dice, pero seguimos haciendo ese pecado que nos aleja de Dios, que nos está destruyendo o destruyendo a los que más amamos. Jesús llevó todos los pecados de todas las personas en todo el mundo en sí, en esa cruz. Y Dios, que es un Dios justo, es un Dios bueno, pero también es un Dios justo, que es justo y que paga justamente de acuerdo con lo que corresponde a cada uno. Dios castigó en Jesús todos esos pecados que tú y yo cometimos o cometeremos, los castigó en Jesús. Y Jesús pagó en esa cruz por todos esos pecados. Pagó el castigo justo, el castigo que tú y yo merecíamos por ir en contra de Dios, porque todos hemos ido en contra de Dios, todos, en algún momento, al mentir, al no ser buenas personas, al envidiar, al codiciar, ¿no? Jesús mismo decía, si tú ves a una mujer para codiciarla en tu corazón, estás pecando. Es decir, todos vamos en contra de la ley de Dios, que es amor, que es luz, que es pureza, que es paz, todos lo hemos hecho. Entonces, Jesús pagó por nosotros en esa cruz y, y Dios pagó esa transgresión en Él. Pero Jesús resucitó, demostrando que era Dios, ¿no? Resucitó al tercer día y nos da la oportunidad. ¿Cuál es el regalo? El regalo es que
Si tú y yo creemos en el Hijo de Dios, en Jesús, que murió por cada uno de nosotros, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, creemos con todo nuestro corazón, con fe, creemos que Jesús fue quien fue realmente. Aceptamos ese regalo de perdón de pecados. Le pedimos que hagamos nuestro, ¿no? esa gracia del perdón de pecados y esa vida eterna que Él solo nos puede dar. Él lo hace. Nosotros necesitamos creer en Jesús, que Él pagó por nosotros, que Él estuvo en nuestro lugar en esa cruz. Y cuando nosotros creemos en eso, ¿qué es lo que ganó Jesús en esa cruz? Ganó el reconciliarnos con Dios, ganó el quitarnos y limpiarnos de todas esas entidades, de todo ese pecado y nos llenó de su Espíritu Santo, nos llena de su Espíritu Santo para poder vivir una vida santa y una vida pura. Y ahorita está pasando, no sé qué pasa, a ver, no se preocupe. Y bueno, eso, ¿no? O sea, Dios, en el momento en que tú y yo aceptamos y creemos en Cristo como el único Señor y Salvador, como el camino al Padre, no Jesús y la New Age, no Jesús y la meditación, y no Jesús y los mantras, no, Jesús por completo y más que suficiente, el único camino. En el momento en que nosotros aceptamos eso, decidimos eso, respondemos a ese amor, en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y somos capaces de ya no pecar, de ya no vivir en transgresión en contra de Dios, de seguir sus leyes y sobre todo nos reconciliamos con Dios, podemos tener una buena y verdadera relación con Dios y empezamos a vivir como Él quiere que vivamos, como Dios ha querido que vivamos, como Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Cuando tú le rindes tu vida a Cristo, tu vida, tu verdadera vida apenas comienza. Esa vida maravillosa que Dios tiene planeada para ti, tu verdadero ser es cuando empieza realmente a florecer, no el que tú te inventas por meditaciones y visualizaciones en el espejo de soy importante, soy bella, soy amada, no, sino realmente Dios es el creador y cuando tú te rindes a Él y te rindes a sus verdaderos caminos es cuando naces de nuevo. Y Jesús lo dijo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y Dios y Jesús es el único que pueden hacer eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues Dios te va a dar una nueva vida, vida en abundancia. Él así lo prometió, ¿no? Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Y no nada más eso. Hay algo que también quiero decirte. Y es que cuando tú aceptas a Cristo, ganas una vida en esta tierra, una vida plena, llena del conocimiento de Él, pero también ganas la vida eterna. Es decir, que esta vida no es lo único que hay. Entonces hay una eternidad por vivir y solamente hay dos caminos, o el cielo o el infierno. Y yo sé que eso puede ser chocante para ti y dices, ay no, no existe, ¿no? Y ya, o sea, pero el que tú no quieras o no creas que existan no quiere decir que existen realmente. Y hay dos caminos, o te vas al cielo con el Padre, ¿no? Con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús, o te vas al otro lado, que es el lado de la condenación y del infierno, y es para toda la eternidad. Y si terminas ahí, quiero que sepas que Dios va a ser justo, Dios no va a juzgarte, Dios es el juez del universo y Él juzga rectamente porque es un Dios justo y amoroso. Entonces, si tú terminas en ese lugar, no va a haber injusticia en Él porque tú lo habrás decidido, porque tú has decidido ir en contra de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y preferiste seguir tus propios caminos, tu propio camino de maldad y de injusticia, preferiste no arrepentirte, preferiste adorar a otros dioses, preferiste no estar con Él en esta vida. Entonces, si en esta vida no quisiste saber nada de Él, pues en la que sigue tampoco, ¿no? Y no escoger a Dios, ahí va, y es muy claro y es muy sencillo, no escoger a Dios es escoger el mal, porque Dios es amor y porque Dios es luz y porque no hay ni una tiniebla, ninguna tiniebla, ningunas tinieblas en Él. En Él no hay mancha ni sombra de variación, Él es siempre el mismo, Él es perfecto, Él es santo, es puro, es bueno, es hermoso.
Entonces, cuando no eliges esto, pues estás eligiendo esto, ¿no? Entonces, Jesús lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y yo sé que esto te puede parecer muy extremo, ¿no? Y que puedes decir, no, ¿cómo? Porque aparte estamos en una sociedad en donde, pues, posmoderna, finalmente, en donde todos los caminos llevan a Roma, en donde todo es subjetivo y entonces tú tienes un pedacito de la verdad y tú tienes un pedacito de la verdad y tú tienes un pedacito de la verdad y te juro que te entiendo porque yo así antes creía y porque yo nada más tomaba de lo bueno y hasta ese era uno de mis filosofías y dichos de pues yo voy a todo y tomo lo bueno, lo que me nutre, lo que me ayuda a crecer de cada uno, ¿no? Y entonces, pues no hay nada bien y no hay nada mal, no hay bien ni mal. Nosotros le ponemos esa etiqueta, pero Dios no es así. O sea, Jesús, y por eso lo mataron a Jesús, porque Jesús era radical, él no se andaba con jueguitos a decir, ay, sí, me sigues o no. O sea, Jesús fue realmente claro, realmente honesto y realmente lo dijo así claramente, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree en mí no tiene vida eterna y está condenado, ¿no? Y entonces, pues eso obviamente trajo todo lo que trajo y lo sigue trayendo, o sea, no nada más fue cuando Jesús nació, sino aún hoy está esa opción que tienes tú, que he tenido yo. Y es porque Jesús y Dios son claros y no hay dobles variantes ni variaciones en él. Y pues yo te invito a que hagas una decisión, a que tomes una decisión y la tomes pues de forma consciente y que investigues y que leas, ¿no? Que no me creas si no me quieres creer la información que te he dado hoy, sino que tú seas el que investigues. Checa, te invito a que veas, no porque quiero que veas y que te reúnas esas cosas, más bien mejor no te invito y yo te platico. Eh, Todas estas escuelas ocultistas y sobre todo, o sea, literalmente el satanismo y todas estas iglesias satánicas, literalmente si tú ves su currículum, o sea, qué es lo que enseñan, cómo te adoctrinan, tú vas a ver que haz de cuenta que es un horario de una escuela de New Age. O sea, es esoterismo 1, metafísica 2, ley de atracción, almas gemelas, yoga, meditación, canalización. Eso es lo que enseñan en todas estas técnicas de cómo el currículum y del ocultismo, literalmente, de la brujería, la negra, es New Age, es completamente New Age. Entonces, pues eso, considéralo. Ojalá que este video pues pueda ayudarte. Si quieres saber más del tema, yo te recomiendo muchísimo que leas o que investigues y que veas una página que también es de personas que gracias a Dios han salido de todo el engaño de la New Age, que se llama Camino al Regreso del Balance. Camino al Regreso, me parece, que se llama Camino al Regreso, eh, y en donde ahí vas a poder ver miles de testimonios y una investigación mucho más profunda en todos estos temas y en todos estos tópicos. Eh, y pues eso, ¿no? Que conozcas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, que te arrepientas de tus pecados y que clames a Él y le digas, Señor, estoy cansada de buscar, estoy cansado de intentar, no encuentro cuál es el verdadero camino, no sé cómo hacerle, por más que lo intento, ser mejor persona, dejar este pecado, no puedo. Y yo te invito a eso, a que te rindas a Dios, a que te rindas a Él y le digas, muéstrame el verdadero camino y si ya me mostraste que es Jesús, quiero conocerte y ayúdame a rendirte, ¿no? Ora a Dios y dile, esta niña me dijo que Jesús es el único camino y dime si es verdad. Y él nos escucha y Él nos ama tanto que créeme que no es una coincidencia que estés viendo este video. El Señor te está buscando y quiere revelarte la verdad. Entonces, clama a Él, ríndete a Jesús, acepta vivir conforme a Dios. Dios es el Todopoderoso, el Sabio, el Maravilloso. Él
Él creó la vida y te creó a ti, sabe por qué hizo las cosas como las hizo. Ríndete a su voluntad, deja de vivir por tus propios caminos, en tus propias ideas, en tus propias fuerzas. Ríndete a Él porque vas a encontrar amor, gozo, misericordia, paz, no solamente para la vida que sigue, la vida eterna, sino para esta vida. Y una última cosa que quiero decir, perdóname porque ya este video se hizo muy largo, pero es, el Señor viene pronto, Jesús viene pronto, viene pronto. Y esta segunda venida de Jesús, pues la primera vez vino como un cordero, ¿no? A dar su vida por todos nosotros, pero esta vez va a venir a juzgar, va a venir como rey, como león, triunfante y viene un juicio para los que hacen iniquidad, para los hacedores de maldad. Entonces, pues tampoco te lo pienses mucho, tampoco te tardes tanto en tomar una decisión, porque independientemente de que Jesús pueda venir en cualquier momento, que en cualquier momento puede venir, tú también puedes morir en cualquier momento, yo puedo morir en cualquier momento. Y pues qué mejor sería que estuvieras a cuentas con Dios, que estuvieras de su lado. Entonces, pues te invito a eso. Si tienes alguna duda, algo que quieras platicar, pues te dejo mi mail en la cajita de descripción. Y por último, quisiera orar por ti y por todos nosotros con esto. Padre, pues Señor, gracias Padre, porque nos permitiste pues escuchar esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, que sabemos que tú eres un Dios de verdad y que tú amas a todos tus hijos, amas a todas las personas y quieres mostrarles la verdad, Señor. Y yo te agradezco que uses este espacio, que me uses a mí y a mi vida para poder hacerlo, Señor. Y yo te pido, te ruego por las personas que están escuchando este video, que uses todo esto que tú has revelado, Señor, para darte a conocer a sus vidas, Señor, que no endurezcan sus corazones a tu palabra, Señor, sino al contrario, Padre, que este video les ayude a venir al conocimiento de ti, Señor, que les ayude a rendirse a tus pies y a los pies de Jesucristo, que les ayude a arrepentirse de sus pecados, Señor, que tú les traigas esa convicción, esa conciencia, Señor, y de que pongas en ellos el anhelo de conocerte y de reconciliarse contigo a través de Jesús, Padre. Por favor, guíalos a toda verdad, protégelos, líbralos del mal, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y sálvalos de todos los caminos de iniquidad por los que estén caminando. Y a todos los que están en la New Age, Señor, y yo te pido, Señor, que les ayudes a ver la verdad de este camino, que les abra su entendimiento, Señor, a todas las consecuencias negativas que este camino ha traído a ellos y a sus vidas. Revélaselo, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas en ellos mostrándoles, Señor, la verdad de esos caminos de maldad que no vienen de ti, Señor. Y por favor, síguenos hablando a todos, síguenos llenando de tu Espíritu Santo, trae más de tu luz, de tu amor, de tu conocimiento. Y gracias, Señor, porque vienes pronto, Señor, y gracias porque nos estás preparando para estar limpios y puros y santos como tú eres santo, para cuando nos veamos y estemos ante tu presencia, Señor. Bendice a todas estas personas, bendice este video para los que lo van a ver después y que todo sea para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.